Hola, este es un pequeño tutorial sobre cómo usar Sitedavis. Lo que vamos a ver es básicamente lo que está aquí en este menú. Primero cómo instalarlo, que ustedes ya saben, cómo podemos descargarlo desde la página. Después una navegación sencilla del programa, cómo crear tablas de datos, columnas, gráficas, cómo exportarlas a PDF, cómo editar los ejes y al final la linealización, tanto la regresión lineal como la linealización. Entonces, primero que todo, ustedes saben que pueden descargar programas de la página web del curso, pero en caso de que no puedan acceder por alguna razón extraña, ustedes simplemente abren un navegador, colocan ahí en Google Sitedavis, le dan Enter y aquí aparece pues como primer resultado la página web de Sitedavis. Ustedes van ahí, enlace de download, de descargar, y dependiendo de la plataforma que ustedes tengan, ya sea Linux, Mac o Windows, pues aquí les va a aparecer el programa que deben descargar. Ensayen con cuáles funciona mejor, que no se les trabe. Si alguno de ustedes tiene Mac y está teniendo problemas con la versión que estaba subida en la página, descarguen esta nueva versión que también está en la página, la 1.14. Con esa ya no tendrán problemas. Y no olviden que para instalarla en Mac, tiene que darle clic derecho al archivo que han descargado y abrirlo así. No lo abran con doble clic, sino con clic derecho, Open, y después le vuelven a decir que sí, Open otra vez. Eso es por una cuestión de seguridad. Y no olviden también los de Windows, que además de Sitedavis tienen que instalar Python, que también está en la página de descargas. Entonces, bueno, supongamos que ustedes ya tienen Sitedavis instalado y entonces lo vamos a abrir. Esto es Sitedavis, esta es la interfaz gráfica. Ustedes básicamente tienen como una tabla por defecto que se crea, que tiene dos columnas X y Y, y unas consolas aquí abajo que les indica, que se llama el explorador de proyectos y le permiten saber ustedes qué tablas tienen y dónde están. Muchas veces, y de una vez se los digo, cuando ustedes cierran el proyecto y lo vuelven a abrir, pareciera que las gráficas se han desaparecido, pero realmente no. Ustedes abren el explorador de proyectos, ustedes simplemente lo pueden abrir acá, en Edit, acá, en Windows. Y pueden organizar sus tablas de muchas maneras, y aquí el explorador de proyectos les va a mostrar a ustedes que realmente tienen tablas o no. Ustedes las pueden ocultar, agrandar, dándole doble clic. Sí, pueden hacer muchas cosas con ellas. Entonces, ocultarlas, por ejemplo, hide, pareciera que no existiera, pero realmente aquí está. Le dan doble clic y ya apareció en vista normal. Si ustedes creen que perdieron gráficas, primero miren el explorador de proyectos y ahí deben estar. Si no están ahí, pues sí las perdieron. Pero si están acá, pues ustedes con doble clic las hacen aparecer. Bien, esta es la interfaz de Sitedavis. Dependiendo de si ustedes tienen una gráfica o no, o una tabla, por ejemplo, les salen a ustedes menús de tablas o de gráficas. En este caso, por ejemplo, si vamos aquí al menú de la tabla, les permite a ustedes especificar si esta columna va a ser X o va a ser Y para la gráfica. Se pueden llenarla con números aleatorios, con los números de la columna, pueden colocar comentarios, pueden, por ejemplo, algo muy útil que es añadir columnas o cambiar las dimensiones. Por ejemplo, en dimensiones, si yo voy, le puedo decir que yo lo que quiero son, no sé si 45 filas, o sea, tengo 45 datos, y dos columnas o tres columnas en las que yo quiera. En este caso lo vamos a dejar con dos. Entonces miren ahora que aquí llegamos hasta 45 columnas. Agrandemos esto un poquito para que ustedes lo vean. ¿Sí ven? 44, 45. Entonces, de esta manera podemos editar tablas. Ustedes lo que deberían hacer es simplemente escribir aquí sus datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una forma más fácil de llenar esto. Y siguiendo nuestro script, entonces vamos a llenar aquí otra tablita y después hacemos gráficas. Bien. Entonces, bueno, esto es la tabla, ustedes la llenan con sus datos. Cada columna de la tabla tiene tres descriptores. Entonces ustedes pueden escribir la descripción, le pueden cambiar el nombre, pueden decir, por ejemplo, que esta es la longitud, que está en centímetros. Le dan Apply y miren que el título cambió en esta zona. Le pueden cambiar el tipo de datos. Ustedes le pueden decir, por ejemplo, que pues sí, es numérico, o texto, o meses, o cosas así. O le pueden decir que si es numérico, es decimal, científico, cosas de ese estilo. Por ejemplo, si le ponemos decimal y le decimos que queremos dos cifras decimales y le damos Apply, miren que ahora todos los números tienen dos cifras decimales, ¿cierto? Y si yo escribo otro número, 1.5, quedan todos con dos cifras decimales. Entonces este tiene que quedar en numérico. Y por último, también puedo llenarlo con una fórmula. Yo puedo llenar toda esta columna con una sola fórmula. Por ejemplo, yo quiero llenarla con las filas, se enumeran por
pues por enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a ese número se le llama i. Entonces yo puedo numerarla por 5 por i. Entonces ahora tendríamos que la primera es 5 por 1, la segunda es 5 por 2, la tercera es 5 por 3, etc. ¿Sí? Ahí ustedes pueden verlo, 5 por 4, 5 por 5, etc. Entonces con fórmulas también se puede llenar. Igual pasa para la segunda columna. Podemos hacer una fórmula en términos de la primera columna, por ejemplo. Yo quiero que la segunda columna sea 2 por la primera columna. Entonces hay muchas formas de escribirlo. La forma más fácil es que ustedes vienen aquí abajo y le dan clic y miren que aquí aparece un listado de las columnas. Entonces, por ejemplo, yo selecciono la que quiero y le digo añádala. Y aquí apareció el nombre ese. Este es el nombre completo de la columna de la primera. ¿Sí lo ven? Columna L centímetros. L centímetros. Y le doy apply. Y entonces ahora esta columna está llena por 2 por 5 da 10, 2 por 10 da 20, 2 por 15, etc. Y puedo hacerla, por ejemplo, más bien cuadrática o algo así. La estoy multiplicando ya por ella, ¿no? Columna 1 por columna 1. Y ahora salió cuadrática. Y por último, la forma más sencilla de graficar es simplemente yo tengo esta tabla con dos columnas. Aquí aparece una X, quiere decir que él va a tomar esto como el eje horizontal. Aquí una Y, que quiere decir que lo toma como eje vertical. Le doy clic derecho, plot. Y como son datos, no le pongan líneas, sino pónganle scatter. Scatter quiere decir que lo vamos a dibujar como puntos, que eso es lo que tenemos, experimentales. Y ahí está nuestra gráfica. La podemos mover, interactuar con ella y podemos hacer muchos cambios aquí. Por ejemplo, cambiarle el eje, siempre darle doble clic. Miren, le damos doble clic. Le podemos cambiar la fuente, el color, un montón de cosas. No se pongan a jugar con colores, primero hagan las cosas sencillas, que queden bien presentadas. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, esto es la función y, que tiene unidades de centímetro al cuadrado, por ejemplo. Pueden utilizar también símbolos especiales, ¿no? Entonces, si no quieren poner esto acá, le ponemos centímetro al cuadrado. Ok, y mire que quedó centímetro al cuadrado. Le damos doble clic al eje X. Le vamos a decir que esto es, por ejemplo, X y que está en centímetros. Apply, ¿verdad? También si le damos clic aquí encima de la gráfica, clic derecho, podemos añadir curvas, añadir funciones y hacer otras cosas de análisis que ya más adelante vamos a ver. Todo esto se puede cambiar, ¿no? El título también le dan doble clic y escriben el título que ustedes desean. Y de nuevo aquí aparece el título como sea. Entonces digamos que ustedes ya terminando de hacer su gráfica, están contentos como está presentada. Aquí todavía no está bien presentada, pero digamos que ya quedaron contentos. Entonces pueden exportarla dándole clic derecho a su gráfica, export, y exportan la ventana. Entonces cuando exportan su ventana, aquí aparece que qué nombre le quieren colocar. Le vamos a poner mi primera gráfica y la vamos a exportar en formato PDF. Hay muchos formatos, expórtenlo siempre en PDF o en SVG para que tenga buena resolución. Y lo guardamos. Listo, hasta ahora parece que no hizo nada. Si yo voy a mi directorio, aquí aparece mi primera gráfica.pdf, la voy a abrir. Se la abren por forma gráfica o como sea. Y ahí está. Esta es la gráfica que teníamos allá. Pero miren que al ser un PDF verdadero, yo le hago zoom y le hago zoom y le hago zoom y le hago zoom. Y nunca se ha pixelado. ¿Verdad? Nunca se va a pixelar porque esto es un PDF verdadero. Es una de las grandes ventajas. Y aún así, es un archivo pequeño porque apenas ocupa 18 kilobytes. Entonces se mezclan los dos mundos. Tenemos ventajas por ambos lados. Bueno, esta es la forma sencilla de hacer gráficas. Podemos editar, darle doble clic a los punticos. Podemos cambiarle que no sean elipses sino rectángulos. Que lo rellene más bien de otro color. Y aplicamos. Y bueno, podemos hacerle muchos cambios de formato. De nuevo les digo, primero hagan las gráficas, analicen los datos y luego sí se ponen a cambiar los colorcitos, pero que todo quede bien presentado, que no sea así colores impactantes o que brillen demasiado. Por último, podemos guardar nuestro proyecto, entonces lo vamos a guardar, Save Project As, vamos a guardar como mi primer proyecto y queda guardado con esta extensión SSI-PRJ, un proyecto de Site Davis, y lo guardamos y cerramos. Bien, entonces aquí dentro de mi directorio ahora aparece mi primer proyecto de SSI-PRJ. Y si yo lo vuelvo a abrir, lo pueden abrir por ejemplo abriendo Site Davis de nuevo, Open,
y bueno, buscamos por nuestra estructura, llegamos a donde tenemos guardado nuestro proyecto y lo abrimos y miren que hemos recuperado la gráfica, los datos y todos los análisis que habían antes. Entonces es una gran ventaja. Bien, otra cosa para la que ustedes pueden usar Sitebabies, vamos a hacer uno nuevo, un archivo nuevo, es que ustedes pueden graficar funciones, ¿sí? Entonces ustedes, primero que todo, aprendan a navegar por todos estos menús. Aquí está la ayuda. Pueden organizar todas sus ventanas utilizando, por ejemplo, organización de cascada o de tiles. Pueden, por ejemplo, añadir aquí matrices para hacer otros tipos de gráficas. En análisis tenemos hacer un montón de análisis, transformadas de Fourier o hacer ajustes, pero no nos vamos a meter todavía con todo esto. Y podemos hacer plots de, por ejemplo, funciones tridimensionales en diferentes formas o funciones bidimensionales. Scripting, si ustedes quieren programarlo, si saben Python. Aquí en View podemos ver el Project Explorer que tenemos aquí abajo. Copiar, pegar selecciones. Y en File tenemos entonces diferentes opciones para guardar, para abrir, para exportar, para importar archivos de texto. Es decir, tenemos muchas opciones aquí que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces si vamos aquí a Plot, podemos decirle que queremos dibujar, por ejemplo, una gráfica tridimensional. Hay gráficas estadísticas también que ustedes pueden utilizar. Entonces venimos aquí, File, New, entonces tenemos nuevo proyecto, sería un nuevo proyecto completamente diferente, una nueva tabla dentro de este proyecto, una nueva matriz, una nueva nota o script, una nueva gráfica, que será otra figura, y podemos hacer un nuevo New Function Plot, que quiere decir una nueva gráfica de una función normal o una nueva gráfica tridimensional. Entonces vamos aquí a New Function Plot, y vamos a decirle que vamos a graficar una función. Puede ser función normal, paramétrica o polar. Es decir, o sea, ustedes pueden hacer aquí muchas cosas. Y digamos que queremos graficar aquí la función 2 por seno de x. La vamos a graficar, por ejemplo, desde menos 10 hasta 10. Y vamos a ponerle, por ejemplo, unos 1000 puntos para que eso quede bien bonito. Le damos OK y ahí está nuestra función. Esta es la función que tenemos, 2 por seno de x entre menos 10 hasta 10. ¿Sí? Ahí está bien. Miren que la amplitud máxima es menos 2, el periodo es 2pi, etc. Y si queremos hacer gráficas tridimensionales, vamos a File, New 3D Surface Plot y colocamos aquí nuestra función. Por ejemplo, x por x más y por y. Eso es un paraboloide. Le vamos a decir que x tiene que ir, aquí está muy chiquitico esta cosa, entonces la voy a agrandar. X quiero que vaya desde menos 4 hasta 4. Y también, hagámoslo diferente, menos 5 hasta 5. Y z, pues va a tomar valores grandes. Dejémoslo así para que ustedes vean qué es lo que pasa. Pero un poquito más grande para que se note. Como es un paraboloide siempre son positivos, entonces no tiene sentido que le pongamos números negativos tan grandes. Entonces pongámoslo aquí hasta 10. A ver qué sale. Y aquí está nuestro paraboloide. Podemos interactuar con ese paraboloide. Cuando ustedes seleccionan esta gráfica tridimensional, miren arriba el menú. Si ustedes tocan una tabla, aparece el menú de la tabla, ¿cierto? Pero si tocan una gráfica, se desaparece ese menú y aparecen otras cosas, como el formato de la gráfica. Entonces ustedes pueden jugar mucho con qué es lo que quieren hacer ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos en formato, por ejemplo, el plot. Podemos decirle que queremos que los ejes tengan ciertos títulos, que el título general sea tal, que los colores cambien, y añadirle diferentes leyendas, o sea, lo mismo que uno espera hacer en una gráfica. Entonces esto es muy útil para cuando ustedes tengan cálculo vectorial y deseen, por ejemplo, hacer funciones raras y ver cómo es que se comportan, para ver si ustedes lo que están pensando está bien o está mal. ¿Estamos? Bueno, voy a cerrar este proyecto, no voy a guardarlo, y vamos a seguir viendo qué más nos falta hacer. Entonces ya hemos visto cómo instalar, ustedes ya lo saben hacer, cómo navegar en los menús y hacer funciones arbitrarias. Ya vimos incluso esto, cómo crear la tabla, graficarla, editar la figura y exportarla a PDF. Vamos a hacer entonces ahora una nueva columna. Entonces, vamos a abrir de nuevo nuestro proyecto que teníamos de antes.
archivo, como están los recientes, entonces lo abrimos ahí de una vez, si les parece así. Y vamos a, por ejemplo, aquí añadir una nueva columna. Entonces esta nueva columna simplemente venimos aquí en tabla, ya como tenemos seleccionada la tabla, venimos acá, le decimos dimensions, podemos decir añadir columna o ir a dimensiones, cualquiera de las dos. Y podemos decirle que ahora queremos 3 columnas. Y ahí ya está la nueva columna. Entonces miren que ahora tenemos como 2 funciones y. Y esta, no sé, la vamos a rellenar con otro tipo de fórmula, por ejemplo 2 por i, pero ustedes ponen sus datos experimentales, nunca utilicen fórmulas. 2 por i, apply. Entonces ahora tenemos que esta columna es 2 por i. ¿Listo? Y entonces yo puedo hacer dos cosas. O puedo graficar esto en una nueva gráfica, diciéndole clic derecho, plot, y me salió una nueva gráfica, la voy a cerrar, delete. O la puedo graficar aquí mismo, en la que tenía antes. Entonces simplemente le doy clic derecho aquí en esta zona y le digo añadir o remover curva. Me sale este cuadro y entonces yo le digo, venga, esta tablita quiero que la añada acá, estos datos. Ok, y ahora están los datos aquí dibujados. Obviamente esta curva crece mucho más rápido, esta parece ser horizontal, pero solamente porque esta curva cuadrática crece mucho más rápido, ¿no? Pero realmente esta parte no es horizontal. Bueno, bien. Miremos qué nos falta. Vamos a hacer una linealización. Una cosa que deben tener en cuenta antes de seguir es que en algunos casos, si ustedes tienen sus computadores en español, cuando coloquen sus números, deben colocarlos tal vez con coma. ¿Sí? Pero en mi caso, como lo tengo todo en inglés, si ven que se dañó el número, el 5,0 se dañó, debo colocarlo con punto. Entonces, si algo no les funciona al principio, traten de mirar si el problema es que es punto o coma los decimales, en su caso. Voy a cerrar, no voy a guardar estos cambios y vamos a abrir otro proyecto que tengo acá. Que se llama Pendulum. Aquí tengo los datos de un péndulo que se tomaron experimentalmente. Realmente son de mentiras, entonces va a salir todo muy bien. A ustedes normalmente no les va a pasar eso. Digamos, de hecho, metámosle un poquito de ruido. Vamos a poner esto como 1.11 y pongamos esto como 1.48 y esto como 1.76 y esto como 2, como para que haya un poquito de ruido. Entonces, esto se supone que es la longitud y esto es el periodo. Si yo le quiero cambiar estos nombres a las columnas, vengo aquí a la descripción y le digo, esta primera columna es longitud y está en centímetros, apply. Luego selecciono la segunda columna y le digo, esto es el periodo, está en segundos, apply. Y ahora es más claro quién es quién, ¿no? Entonces si yo hago la gráfica, le doy clic derecho y le digo plot scatter, pues me sale como la ecuación más o menos de una raíz cuadrada, de lo que uno espera, ¿no? En este tipo de problemas. Una raíz cuadrada, porque el modelo nos dice que, si lo recuerdan bien, el periodo es igual a 2pi raíz de L sobre G. Bueno, entonces recuerden que lo primero que uno debe hacer para extraer de aquí información es linealizar. Para linealizar nosotros tenemos varias formas de linealizar. Con logaritmos o reemplazando por x al cuadrado y cosas de esas. En este caso vamos a hacerle logaritmos. Como el modelo teórico nos dice que esto es una ley de potencias, entonces vamos a hacer una linealización log-log. Una cosa mala que ustedes pueden hacer es hacer esta gráfica, pero es una buena guía. Y cambiar las escalas de los ejes, esa es la transformación pasiva de la que hablábamos en clase. Entonces, yo puedo darle doble clic aquí al eje y le voy a decir, por favor usted va a volverse logarítmico. Pero aquí va a tener un problema, miren. Le pasó algo raro, ¿cierto? Ahora quedó todo horizontal. Pero entonces ustedes si revisan aquí el rango van a ver que 10 a la menos 100 pues es un número demasiado chiquito, ustedes no tienen números tan pequeños. Entonces le damos doble clic otra vez y le decimos, venga, no arranque desde ese número tan pequeño, sino arranque por ejemplo desde 0.1. Ok, y ahí ya están nuestros datos. De nuevo. Esto todavía no se ha linealizado. Entonces miren, el hecho de que esto sea logarítmico y esto no sea logarítmico, o sea, esto es semilog y no sea lineal, quiere decir que esto no es una ley exponencial. Vamos a cambiar la escala de los ejes en este otro eje. Vamos a volver logarítmica. De nuevo tenemos el problema, miren, del rango, porque es que empezábamos en 0. Entonces venimos y le decimos que no empiece allá, empiece más bien en 0.1. Y miren que ahora sí se volvió una línea recta.
Entonces estos datos que tenemos aquí en nuestra tabla se linealizaron con log-log. Eso quiere decir que esto es una ley de potencias. El problema es que ustedes pueden verse tentados a hacer una regresión lineal acá, y eso no está bien, porque aquí hemos cambiado solamente la escala de los ejes, pero los datos siguen siendo no lineales entre ellos. Entonces aquí no podemos hacer regresiones lineales. Lo que debemos hacer es devolvernos a nuestra visión original. Entonces volvamos aquí a ponerle lineal. Tiene que tener buena puntería al espicharle ahí. Lineal, apply, ok. Esta no se me cambió, entonces vamos a volverle a decir para que haga caso. Ok. Y estos son nuestros datos originales. Entonces recuerden que tenemos que hacer es una transformación activa. Entonces primero que todo necesitamos dos nuevas columnas. Entonces venimos aquí table, dimensions, y vamos a decirle que queremos dos columnas más, o sea 4 en total. Y entonces esta primera columna va a ser logaritmo de la longitud. Entonces eso sería una fórmula, ¿cierto? Y le vamos a poner logaritmo, que normalmente el nombre, vamos a ver si es ln, tienen que mirar el manual. Logaritmo de la primera columna, y cerramos el paréntesis y le damos apply. ¿Listo? Y entonces el logaritmo natural de la primera columna es la fórmula que llena esta de acá. Entonces cambiémosle el nombre, pongámosle que esta columna es logaritmo de la longitud. Y para esta cuarta columna, ella va a ser el logaritmo del periodo. Entonces la fórmula sería simplemente logaritmo natural ¿de cuál columna? De la que dice el periodo, ¿no? Añadimos, cerramos el paréntesis, aplicar. Bien, entonces, ahora yo quiero hacer una gráfica entre estas dos columnas. Logaritmo con logaritmo, ¿cierto? Quiero que esta sea X y quiero que esta sea Y. Entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir que esta es la columna X y vamos a hacer la gráfica entre estas dos. Entonces le decimos plot scatter. Inmediatamente tenemos nuestra línea recta, pero miren que la escala en los ejes es lineal. Lo que hemos transformado son los datos y ahora sí podríamos hacer nuestra regresión lineal. Entonces ya hicimos el primer paso, que es linealizar, que es convertir nuestros datos curvos en una línea recta. Una cosa útil que ustedes pueden hacer aquí es también añadir las barras de error, ¿no?, en su gráfica. Entonces ustedes vienen aquí a graph, add error bars y le dicen cuáles columnas son las de las barras de error. Eso es lo que deben hacer también. Pero para eso tienen que tener una columna con barras de error. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la regresión lineal. Le damos clic derecho, Analyze, y vamos directamente aquí, Fit Linear. Como esto es una línea, no vamos a hacer polinomial, no van a utilizar exponencial decay, nada de esas cosas, porque nosotros estamos todo haciéndolo para líneas rectas. Entonces Fit Linear, y cuando hacemos Fit Linear, apareció una nueva consola aquí arriba, con unos nuevos datos. Voy a cerrar esta parte. Miren que apareció una línea recta, que es nuestro Linear Fit, y aparecieron aquí los datos de la regresión. El chi cuadrado, que es bien pequeñito, el r cuadrado, que debería ser muy cercano a 1, y los datos de la regresión, tanto la pendiente como el punto de corte. Entonces, ustedes no pueden presentar una tabla así, ¿no? Aquí tendrán que colocar logaritmo natural de t, que está en segundos, y aquí sería el logaritmo natural de L, que está en centímetros en este caso. Esto también deberíamos cambiarlo. Estos son los datos experimentales. Y este es el ajuste lineal. ¿Sí? Queda mucho más claro qué es qué. Y estos datasets, esto también deberíamos cambiarlo. Esto tiene demasiados datos, nos dice que A es la pendiente y B el punto de corte. Esto no nos interesa para presentarlo. Lo del chi cuadrado y esto tampoco. Lo vamos a dejar ahí. Y tenemos entonces que aproximar estos numeritos que aparecieron acá. Recuerden que no debemos poner todos esos decimales, sino que por ejemplo en este caso nos está diciendo que el error empieza en las centésimas, en las milésimas. Entonces no tiene sentido poner todos estos decimales. Y así hacemos la aproximación, esto queda aproximado a 3. Y por lo tanto, todos estos números se tienen que ir, ¿cierto? Y queda aproximado todo esto a 5. Entonces esta sería la forma de presentar la pendiente. Menos 1. No, perdón, el punto de corte, menos 1.605 más o menos 0.003. Igual acá, todos estos números se tienen que ir, la aproximación nos da esto. Entonces el error empieza en la cuarta cifra decimal, entonces todos estos se van,
Esto aproximaría a 5, ¿cierto? Y para dejar la cuarta, entonces este quedaría en 8. ¿Bien? Ok. Y ahora sí quedó mucho mejor presentado los datos de nuestra regresión. Es más, aquí podemos decir que es la pendiente, perdón, punto de corte, y ya es la pendiente. Después de esto viene el análisis, ¿no? Ustedes entonces ya cuando estén haciendo su informe dicen, bueno, la pendiente yo esperaba que me diera 0.5, entonces, ¿qué tan exacto es? Entonces, ¿qué tan cerca está esto de 0.5? ¿Y qué tan preciso es? Es qué tan grande es este error comparado con el valor que me dio. Y ambos análisis deben aparecer. Como pueden ver aquí nos dio bastante cerca de 0.5. Pero adicionalmente el punto de corte sabemos que nos da menos 1.605 más o menos no sé qué. Pero eso tiene una interpretación. Lo que vimos en clase o lo que se puede deducir fácilmente es que ese punto de corte es igual al logaritmo natural de 2pi sobre raíz de g. Entonces podemos despejar y nos va a quedar, si despejamos g de ahí, nos quedaría, tenemos que el punto de corte es igual al logaritmo natural de a, y eso es igual al logaritmo natural de 2pi sobre raíz de g. Entonces, tenemos este punto de corte b. Para despejar g de ahí, pues utilizamos simplemente álgebra, ¿cierto? Y tendríamos que, háganlo ustedes en su cuaderno, y les tiene que dar aproximadamente que les tiene que dar que g es igual a 4pi al cuadrado sobre e a la 2 por b, con b es el punto de corte. Y entonces yo voy a reemplazar eso acá, 4 por pi al cuadrado sobre 2 por b, y b me dio menos 1.605 y vamos a ver cuánto nos va a dar la gravedad. Calculen en sus calculadoras, por favor. Y nos da 978.2391. Entonces, ese sería el valor que ustedes reportarían como calculado de la gravedad, pero ahora tienen que utilizar esa misma fórmula utilizando el valor más grande, o sea, sumándole este 0.003, y el valor más pequeño, restándole 0.003, y sacan el intervalo de confianza a partir de estos dos valores, también como lo vimos en clase. Y finalmente reporta su valor de la gravedad y también comparan con el valor esperado, que era 981 centímetros sobre segundo cuadrado, y también explican qué tan preciso es, comparando el error de la gravedad con su error original. Bien, entonces esto es en resumen básicamente cómo hacer uso de Side-Davis, cómo crear nuevas columnas, cómo hacer la regresión, y pues este video les queda público para que lo consulten cuando deseen.